Hola amigos, bienvenidos a la segunda parte del video San Manuel Bueno Mártir. En el video anterior ya habíamos visto un poco sobre Don Manuel, quién es él, un poco de la historia de la propia narradora Ángela Carballino. Y pues en esta segunda parte vamos a ver cómo se desenvuelve el final, el secreto más oscuro y profundo de Don Manuel Bueno Mártir, que recuerden la primera parte ya se nos empieza a dar esas pistas de que a lo mejor no cree, que se calla ciertas cosas. Cuando Ángela lo confronta, él no quiere indagar, no quiere profundizar estas preguntas más existenciales, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a continuar a ver ese final donde se nos revela todos los secretos del protagonista y qué es lo que nos dice Ángela sobre esta historia. Bien, antes de comenzar, como siempre, les recuerdo a que se suscriban a este canal, le den like al video y también se suscriban a mis otras plataformas. Les recuerdo que tengo este PowerPoint y muchos otros recursos en mi página web, carinaspanish.com. Tengo el podcast en iTunes y Spotify y también estoy en las redes sociales. Les recuerdo, amigos, que solamente estoy poniendo ciertos fragmentos, no todo el texto porque es muy largo, así que no voy a profundizar cada parte, solamente lo que considero más relevante al desarrollo de la historia. Recuerden que ya habíamos visto sobre la conexión que siente Ángela, tipo maternal, ella se importa mucho por Don Manuel, y pues aquí nos dice que ya no es una niña, llega a sus 24 años, y nos dice que su hermano Lázaro regresa al pequeño pueblo de Valverde de Lucerna de América, no sabemos bien de cuál país, pero viene con estas opiniones porque seguramente vivió en una ciudad muy grande y dice que se llega aquí al pueblo y dice esta aldea, aquí se embrutece, se empobrece uno, entonces él tiene esta actitud media clasista, elitista hacia el pueblo, no quiere vivir en este lugar rural porque siente que no hay desarrollo, ¿verdad? No hay avance. Decía, civilización es lo contrario de ruralización. Aldeanerías, no. Que no hice que fueras al colegio para que te pudras luego aquí entre estos safios patanes. Bien, entonces este hermano tiene nuevas ideas que chocan mucho con la realidad de un pueblo rural, ¿verdad? Que él quiere irse a la ciudad, quiere irse a Madrid. Vemos este diálogo, ¿verdad? Esta frase en la cual Lázaro habla, escuchamos a través del diálogo su opinión. Entonces recuerden que el diálogo es un recurso literario, ¿verdad? Porque nos enseña, nos muestra qué tipo de mentalidad tiene el personaje, su actitud, su forma de ser. En este caso, tiene una actitud agresiva hacia vivir en una aldea, ¿verdad? Piensa que las personas rurales no tienen civilización, no tienen cultura, ¿verdad? Y hasta usa estos epítetos, estos títulos agresivos, ofensivos, donde dice que son safios, patanes, que son brutos, que son pobres. Entonces tiene una actitud muy peyorativa hacia la gente del pueblo. Luego nos dice el texto, cuando se percató de todo el imperio que sobre el pueblo todo y en especial sobre nosotras, sobre mi madre y sobre mí, ejercía el santo varón angélico, se irritó contra este. Le pareció un ejemplo de la oscura teocracia en que él suponía hundida a España. Y empezó a barbotar sin descanso todos los viejos lugares comunes anticlericales y hasta antirreligiosos y progresistas que había traído renovados del Nuevo Mundo. En esta España de calzonazos, decía, los curas manejan a las mujeres y las mujeres a los hombres. Y luego el campo, este campo feudal. Bien, entonces aquí vemos una metáfora y también una hipérbole donde nos dice que Don Manuel tiene un imperio sobre el pueblo, ¿verdad? Entonces está comparando a esta pequeña aldea, esta pequeña ciudad, un pueblo, con un imperio en el cual reina Don Manuel. Don Manuel es el emperador y tiene un gran poder sobre la gente. Entonces está obviamente exagerando el nivel de control o el nivel de poder que tiene Don Manuel sobre la gente al comparar al pueblo con un imperio, ¿verdad? Y obviamente aquí tiene ese aspecto como negativo, porque para Lázaro esto es algo que está muy mal, ¿verdad? Está muy mal que un padre de la iglesia tenga tanto control sobre o tanta influencia sobre el pueblo. Entonces aquí vemos esta frase que les tengo en negrita, que es uno de los temas más importantes del texto, ¿verdad? O sea, vemos esta actitud de la generación del 98, de la crisis existencial, de lo tradicional versus lo moderno, etcétera, esa dualidad, ¿verdad? Que la dualidad no solamente la vemos
encarnada en don Manuel, sino también en la propia España, ¿verdad? En el propio pueblo. Entonces vemos esta crítica sobre el poder de la religión y de las autoridades religiosas en el pueblo. Y Lázaro viene como este extranjero con nuevas ideas revolucionarias para traer ese punto de vista al pueblo. Entonces el pueblo, cuando se queda ensimismado, que no sale, no explora, no tiene esa visión crítica, ¿verdad? Entonces hay que salir un poco para traer nuevas ideas. Y para Lázaro, él cree que está hundida en oscuridad España, ¿verdad? Por la gran influencia y poder que tiene la iglesia sobre la gente. Entonces vemos esta actitud burlesca, este sarcasmo, cuando dice España de calzonazos, haciendo referencia obviamente a las túnicas, a la forma de vestir de los sacerdotes, que son, pues obviamente estos mantos largos, ¿verdad? Entonces España de calzonazos, dando a entender, burlándose de que España le pertenece a estos hombres de calzones largos. Vemos estas ideas izquierdistas que señala Ángela que él tiene, ¿verdad? Que él es antirreligioso, es anticlerical, es progresista y que tiene una actitud pesimista hacia el atraso del pueblo, ¿verdad? Hace referencia a vivir en el campo como si viviéramos en la época medieval, ¿no? Como es un campo feudal que todavía trabajamos para el señor del castillo. Es una idea muy crítica y con obvias influencias de la época en la que vivía Miguel de Unamuno. Bien, más adelante vemos este otro diálogo donde se nos revela que Lázaro empieza como a tener una opinión distinta al estar viendo y observando a don Manuel y dice, sí, esto es otra cosa, me dijo luego de haberle oído. No es como los otros, pero a mí no me la da. Es demasiado inteligente para creer todo lo que tiene que enseñar. Pero, ¿es que le crees un hipócrita? Le dije. Hipócrita no, pero es el oficio del que tiene que vivir. Entonces, este diálogo nos va a permitir ver esta relación entre hermano y hermana y cómo va cambiando de opinión Lázaro. Primero llegó súper crítico, blasfemando, se puede decir, ¿verdad? Ofendiendo no solamente a la religión, sino al pueblo y a su propia familia por decir que estaban atrasados, viviendo en un campo feudal. Y ahora ha cambiado de opinión y está observando que don Manuel es un sacerdote diferente. Don Manuel no es como los demás, aunque tiene esa gran influencia, no lo hace como para controlar al pueblo, para mantenerlos en miedo a la religión, a Dios, sino que él está observando que es más bien una labor, ¿no? Es un trabajo del que tiene que vivir, pero es muy inteligente. Entonces vemos que Lázaro tiene esta visión como que don Manuel lo hace de forma práctica, ¿verdad? No lo ve como una hipocresía, sino que más bien es su vocación, es a lo que se dedica, a tener que cuidar al pueblo. Y vamos a ver más adelante que esta hipótesis que él tiene, esta forma de pensar sobre don Manuel, se va a confirmar cuando se nos revela el secreto de la falta de fe que tiene don Manuel. Bien, me voy a brincar más adelante, donde observamos que llega la muerte de la madre de Lázaro y de Ángela. Ahora, la madre era muy religiosa, era muy creyente en Dios, ella no estaba sufriendo mucho porque yo me voy a ver a Dios, allá los veo en el cielo. Y don Manuel, fíjense lo que le dice, usted no se va, le decía don Manuel, usted se queda, su cuerpo aquí, en esta tierra, y su alma también aquí, en esta casa, viendo y oyendo a sus hijos, aunque estos ni la vean ni la oigan. Pero yo, padre, dijo, voy a ver a Dios. Dios, hija mía, está aquí como en todas partes. Y le verá a usted desde aquí y a todos nosotros en él y él en nosotros. Entonces vemos unos comentarios muy particulares, muy interesantes, porque no le está confirmando que se va a ir al cielo después de la muerte a ver a Dios, ¿verdad? Entonces recuerden que todo esto es parte de esa falta de fe, de esa crisis existencial, de esa crisis religiosa que en realidad experimenta don Manuel, pero a sus creyentes, a sus feligreses, no se los dice muy abierto, pero vemos esas pequeñas pistas que nos da, ¿verdad? Entonces, una actitud, una forma de creer algo heterodoxa, porque no le confirma que se va a ir a ver a Dios después de morir, ¿verdad? Entonces, esto sería algo que va en contra de la religión, decirle, no, tú te quedas aquí, Dios está aquí, no te vas a ir al cielo.
Y la madre se queda un poco así como que, no, yo quiero ir a verme a Dios. Digo, no, te vas a quedar aquí a ver a tus hijos, ¿verdad? Entonces vemos esas como tendencias ateas, de falta de creencia en el más allá, en la vida después de la muerte o hasta en el propio Dios, porque fíjense, dice, y a todos nosotros en Él, o sea, en Dios y Él en nosotros. Entonces vemos como estas tendencias panteístas, y en el panteísmo es esta creencia de que Dios está en la naturaleza es Dios y Dios es la naturaleza, ¿verdad? Entonces no es como este ser, papá Dios de la barba, que se nos ha dado esa idea, ¿no? De que Dios es un ser con esa cierta identidad, sino más bien esta actitud panteísta que Dios está en todas partes. Eso es lo que don Manuel está tratando de darnos a entender en este pasaje, ¿no? Entonces, algo que sería heterodoxo contra la Iglesia Católica en realidad, pero lo dice de una forma tan amable que se esconde esa realidad que él siente, ¿verdad? Y la hace sentir bien a la señora diciendo, tú te vas a quedar aquí viendo a tus hijos, a cuidarlos, ¿verdad? Entonces, le sigue dando esperanza, aunque no la esperanza real que tiene la religión. Y vemos este diálogo en el cual dice don Manuel a Lázaro, su cielo es seguir viéndote y ahora es cuando hay que salvarla. Dile que rezarás por ella, pero, dile que rezarás por ella, a quien debes la vida. Y sé que una vez que se lo prometas rezarás. Y sé que luego que reces, mi hermano acercándose, arrasado sus ojos en lágrimas a nuestra madre agonizante, le prometió solamente rezar por ella. Y yo en el cielo por ti, por vosotros, respondió mi madre besando el crucifijo y puesto sus ojos en los de don Manuel, entregó su alma a Dios. En tus manos encomiendo mi espíritu, rezó el santo varón. Bien, entonces es un diálogo muy importante porque don Manuel sabe que Lázaro no cree, pero está diciendo, tienes que decirle que vas a orar por tu mamá, tienes que decirle que crees porque, y fíjense lo que nos dice, ahora es cuando hay que salvarla. ¿Verdad? Entonces es algo irónico que hay que salvarla en el momento de su muerte, no en el más allá, ¿verdad? Entonces, don Manuel quiere darle esperanza a la gente que está sufriendo, aunque sea un autosacrificio, y es lo mismo que le está pidiendo a Lázaro, que sacrifique un poco su ego para darle una esperanza a su madre antes de morir, ¿verdad? Entonces presiona a Lázaro un poco para que hable lo que su mamá quiere escuchar. Entonces, esta ironía, porque Lázaro no cree, pero lo promete, y luego esta otra parte irónica, donde vemos que la madre muere con los ojos puestos en don Manuel, como si don Manuel le está dando esa esperanza, como si fuese Dios. ¿Ah? Y fíjense que tiene ya el crucifijo, tiene la cruz que besa, pero luego pone sus ojos en don Manuel y muere, ¿verdad? Entonces, algo irónico, porque en realidad don Manuel no cree, él no cree que la va a volver a ver, don Manuel no cree que se va a ir al cielo y allá desde allá nos va a ver y vamos a convivir y todo eso, ¿verdad? Entonces es irónico que esta mujer pone sus ojos en él antes de morir como una forma de esperanza, una forma de ver a Dios, pero en realidad esa persona no cree en lo que ella cree. Y vemos este eufemismo donde nos describe que entregó su alma a Dios, que de hecho es también una alusión bíblica, porque la Biblia habla así cuando la gente muere, ¿verdad? Que se entrega a Dios, especialmente cuando Jesús murió. Y entonces es un eufemismo que reemplaza la palabra morir o falleció con una forma más espiritual de la muerte. Bien, entonces llega el día de la comunión de Lázaro, que va a participar con todos, y recuerden que la comunión pues es muy importante para los católicos, y a la hora de llegar con don Manuel a que le entregue la hostia, nos dice, cuando llegó la vez a mi hermano, pude ver que don Manuel, tan blanco como la nieve de enero en la montaña, y temblando como tiembla el lago cuando le hostiga el cierzo, se le acercó con la sagrada forma en la mano, la hostia, y de tal modo le temblaba esta al arrimarla a la boca de Lázaro, que se le cayó la forma a tiempo que le daba un vaído. Y fue mi hermano mismo quien recogió la hostia y se la llevó a la boca. Y el pueblo, al ver llorar a don Manuel, lloró diciendo, ¿cómo le quiere? Y entonces, pues era la madrugada, cantó un gallo. Bien, pues muy interesante esta escena y hay que explicarla bien porque está cargada de simbolismos muy profundos. Como les había comentado, hay una conexión intelectual, una conexión espiritual como si fueran cómplices entre don Manuel y Lázaro que participan en la religión a pesar de no creer del todo. Vemos este símil donde se compara a don Manuel que está blanco como la nieve,
que está temblando como tiembla el lago. ¿Y por qué? ¿Verdad? Hay que hacer esa pregunta. ¿Por qué está blanco como la nieve? ¿Por qué está temblando como el lago? ¿Verdad? Y la respuesta es que está nervioso. ¿Ya? Sabe que Lázaro va a participar de algo en lo cual los dos en realidad no creen, porque recuerden que al tomar la hostia y el vino es como si estuvieras tomando la sangre del cuerpo de Cristo. Don Manuel no cree en eso y tampoco Lázaro. Entonces está nervioso porque sabe que es un gran pecado, de hecho, para un católico, en realidad cualquier cristiano, participar de algo que es tan sagrado en la religión, en la creencia bíblica. Si lo haces y no crees, es un pecado, es ser heterodoxo, ¿verdad? Es una gran hipocresía y una blasfema contra Dios, ¿verdad? Entonces, Lázaro está participando, don Manuel también, y está nervioso, se le cae la hostia, Lázaro la recoge y la toma. Don Manuel hasta está llorando, ¿verdad? De estos nervios, de esta complicidad que hay entre ellos, pero el pueblo lo toma como el momento más hermoso, como una comunión tan bonita entre Lázaro y don Manuel y el pueblo, y están muy emocionados. Sin embargo, aquí vemos algo muy importante, que es esta alusión bíblica y el simbolismo del canto del gallo, ¿verdad? Cuando don Manuel y Lázaro hacen la comunión, es cuando se oye el cantar del gallo. Y ahora, ¿por qué es importante escuchar cantar el gallo? Aquí es donde necesitamos un poquito de contexto bíblico. Pues en la Biblia, antes de que Jesús muriera, él tenía sus seguidores, los discípulos, y Jesús le dijo a su discípulo Pedro: antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y Pedro le dijo: no, yo nunca te voy a negar, yo estoy contigo. Pero a la hora de la hora, cuando tuvo que confrontar a las autoridades, Pedro empezó a decir: no, yo no estoy con él, porque tenía miedo de que también a él le fueran a hacer algo, porque a Jesús lo iban a crucificar. Entonces canta el gallo y Pedro se da cuenta de que lo había negado 3 veces, ¿verdad? Entonces el canto del gallo es como un símbolo de engaño, de mentira. Entonces aquí también estamos viendo en esta ocasión ese engaño, esa falta de creencia, esas mentiras que hay detrás de esta participación mutua entre Lázaro y don Manuel. Entonces, hay gran simbolismo detrás de esta escena, porque como les había dicho, es un pecado, una heterodoxia, tomar la comunión sin creer en el sacrificio, en la muerte de Jesús y que estás tomando su cuerpo. Bien, pues llega el momento después de la comunión en el cual Lázaro y Ángela están hablando y comentando sobre la gran emoción que hubo en el pueblo, que todos se pusieron tan feliz. Y Lázaro le dice a Ángela: por eso lo hice, por darle felicidad al pueblo. Y entonces Ángela se queda súper sorprendida porque ella pensaba que Lázaro en realidad había creído, que se había convertido de nuevo a la religión, ¿verdad? Y ella no puede concebir en su mente de que no crea y lo haya hecho por darle alegría al pueblo. Y aquí es donde Lázaro le va a confesar y le dice: mira, Angelita, ha llegado la hora de decirte la verdad, toda la verdad, te vas a dar cuenta, es peor que lo escuches a medias, así que te voy a decir toda la verdad. Entonces ese es el gran momento de confesión, ¿verdad? Lázaro le confiesa a Ángela no solamente que él no cree, a pesar de haber participado, sino que también le va a hablar de la verdad de don Manuel. Y le dice: entonces, serena y tranquilamente, a media voz, me conté una historia que me sumergió en un lago de tristeza. Como don Manuel le había venido trabajando, sobre todo en aquellos paseos a las ruinas de la vieja abadía cisterciense, para que no escandalizase, para que diese buen ejemplo, para que se incorporase a la vida religiosa del pueblo, para que fingiese creer si no creía, para que ocultase sus ideas al respecto, mas sin intentar siquiera catequizarle, convertirle de otra manera. Y más adelante dice: y en aquel momento pasó por la calle Blasillo el bobo clamando Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Lázaro se estremeció creyendo oír la voz de don Manuel, ¿acaso la de nuestro Señor Jesucristo? Bien, entonces aquí estamos viendo, y que lo hemos visto en todo el tiempo, esta referencia al lago de tristeza, ¿verdad? Las alusiones, el leitmotiv del lago. En este caso es un lago de tristeza tan profundo, ¿verdad? Es una metáfora porque lo compara, y un hipérbole de que el lago está todo lleno de tristeza, ¿verdad? Porque la historia de don Manuel es realmente una historia triste. Vemos esta gran enumeración de acciones que don Manuel y Lázaro hacen
para, de alguna manera, aparentar ante el pueblo lo que en realidad está ocurriendo. Se van a caminar por las ruinas, se incorporan a la vida religiosa del pueblo, fingen creer aunque no creen. Entonces, una gran enumeración de cosas para darle una buena impresión al pueblo, que no vayan a sospechar y mantenerlos en lo que don Manuel dice como esta fe, esta inocencia de no despertarlos a las dudas. Vemos esta repetición que ya habíamos visto anteriormente, la referencia a Blasillo el Bobo, ¿verdad? Este personaje que tiene como un tipo de retraso mental, pero es como la sombra de don Manuel y muy al propósito pasa en este momento diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para enfatizar esa sensación de abandono, de soledad, esa crisis existencial de sentir que no hay nada más allá, ¿verdad? En realidad estamos solos y eso es lo que está enfatizando aquí. Obviamente también se nos hace la referencia a Jesucristo por ese paralelismo que hay entre don Manuel y Jesús. Entonces, como les había dicho, un leitmotiv, una frase simbólica que aparece en varias ocasiones del texto, ¿verdad? Para enfatizar ese sentimiento de soledad y de abandono, lo cual el propio autor y pues en esta época experimentaba la sociedad. Entonces Lázaro le está diciendo a su hermana Ángela que él se ha convertido a la religión, por así decirlo, pero es a la religión de don Manuel, que es un servicio a la comunidad, de ayudarlos a ser felices, a tener esperanza y no tener esta vida llena de preguntas, de dudas, de falta de fe. Es mejor que el pueblo crea, ¿verdad? Mantenerlos en esas creencias y uno se sacrifica para que ellos tengan felicidad, ¿verdad? Entonces, un diálogo muy revelador que nos muestra esas motivaciones muy internas, tanto de don Manuel como de él, porque ahora él es parte de esta forma de pensar. Luego vemos aquí, como ya les había comentado, esos epítetos que van enfatizando la santidad de don Manuel, ¿verdad? Porque dice, es un santo varón, un santo. Entonces, ese epíteto que se conecta con el título, como lo habíamos visto al principio en el otro video, ¿verdad? Porque nos da a entender de dónde viene la santidad. No es un santo porque está en conexión con Dios, porque está orando, sino que es un santo porque ayuda al pueblo a mantener inocencia, fe, a ser felices, a pesar de que eso signifique sacrificar su verdadera forma de ser, su verdadera forma de pensar. Y aquí es donde vemos el tema de la dualidad del ser, ¿verdad? Lo que pasa en lo interno, en la mente, en lo privado, versus lo que le mostramos al público. Bien, entonces aquí observamos que Lázaro de alguna manera cuestiona a don Manuel y dice, ¿cómo que no les vas a decir la verdad? Y fíjense que aquí nos dice, susurró, él temblando me susurró al oído la verdad, Lázaro, ¿es acaso algo terrible, algo intolerable, algo mortal? La gente sencilla no podría vivir con ella. Entonces está susurrándole a Lázaro con esta actitud de secreto, ¿verdad? Recuerden que en toda la obra hemos visto como este tipo de confesión, ¿verdad? Que don Manuel se confiesa ante estos hermanos y ellos confiesan a través de este testimonio que estamos leyendo ahorita, ¿verdad? Entonces, una actitud muy de secreto para que el pueblo no sepa la verdad, porque la verdad es muy fea y él no quiere gritarles la verdad, no quiere llegar al punto de sentirse tan abrumado por esta verdad que les va a gritar en la plaza. Dice, no, prefiero decírselo a algunas personas para desahogarme y continuar con este trabajo, este proyecto que tengo de que mis feligreses, como aquí nos dice, que vivan felices, que se sueñen inmortales, que crean que hay algo más allá, que vivan sanos, que vivan felices, ¿verdad? Aunque yo no viva así, porque obviamente está haciendo un sacrificio. Entonces vemos esta pregunta retórica de la verdad, pero a la cual don Manuel sí tiene una pregunta y la pregunta es triste, ¿verdad? Porque la verdad es algo porque la verdad es algo terrible, prefiere no saberlo, no decirlo. Luego aquí más adelante vemos esta enumeración y juxtaposición de cómo define
su verdad versus la verdad del pueblo, ¿verdad? Él había descrito su verdad como algo terrible, intolerable, mortal. Y aquí la verdad del pueblo es que vivan como creyéndose inmortales, que vivan sanamente, unánimes. Y eso es la verdad que les ofrece la religión. La iglesia ofrece esta otra verdad. Y fíjense, don Manuel tiene esta actitud muy interesante ante la religión. Dice, ¿religión verdadera? Todas las religiones son verdaderas en cuanto hacen vivir espiritualmente a los pueblos que las profesan. Entonces, para don Manuel, dice, la Iglesia Católica no es la única religión. Todas las religiones tienen verdad porque ayudan a la gente a vivir, ayudan a la gente a tener respuestas y de alguna manera sentir que hay algo más allá. Entonces, una actitud muy relativista, todo es relativo según la opinión que está dando aquí don Manuel, lo cual, pues, como les digo, es algo heterodoxo, porque una religión va a decir, esta es la religión correcta, pero decir, no, todas son correctas porque todas las religiones ayudan a ciertos pueblos a vivir la vida de una manera más amena. Más adelante vemos un diálogo entre don Manuel y Ángela, donde ella le dice, pero usted, padre, ¿usted cree? Y acuérdense que aquí ya Ángela conoce su verdad, porque Lázaro se lo ha confesado. Y dice el texto, vaciló un momento y respondiéndose me dijo, creo, pero ¿en qué, padre? ¿En qué? ¿Cree usted en la otra vida? ¿Cree que al morir no nos morimos del todo? ¿Cree que volveremos a vernos, a querernos en otro mundo venidero? ¿Cree en la otra vida? El pobre santo yo sollozaba. Mira, hija, dejemos eso. Y ahora, al escribir esta memoria, me digo, ¿por qué no me engañó? ¿Por qué no me engañó entonces como engañaba a los demás? ¿Por qué se acongojó? ¿Por qué no podía engañarse a sí mismo? ¿O por qué no podía engañarme? Y quiero creer que se acongojaba porque no podía engañarse para engañarme. Recuerden que había estado en shock al recibir las noticias que le dio su hermano Lázaro, que él le confesó todo. Y Ángela está ahí como que, no lo puedo creer, don Manuel es un santo, es un religioso. Y ahora ella lo viene y lo confronta y él no le miente, ¿verdad? Él hasta empieza a sollozar, se le salen las lágrimas y no quiere hablar de eso. Entonces, de alguna manera aquí ya él le está diciendo, le está confesando de que en realidad no cree en esta serie de preguntas, en esta enumeración de preguntas que ella le presenta. Y vemos aquí en este siguiente párrafo la técnica del flashback, ¿verdad? O sea, estas memorias son flashbacks al pasado para describirnos a don Manuel. Y ahora aquí en este párrafo regresa al presente y se está poniendo a reflexionar. Vemos esta enumeración de preguntas donde ella está diciendo, ¿por qué don Manuel no me engañó? ¿Por qué se sintió de esta manera? Entonces ella está como tratando de analizar ese comportamiento que había tenido don Manuel hacia ella y se da cuenta de que don Manuel no siempre podía mantener el engaño, ¿verdad? Él no podía engañarse a sí mismo y porque él no puede engañarse a sí mismo, no puede engañarla a ella. Solamente en los momentos donde él tiene que olvidarse de la verdad y engañarse es donde puede ir y presentar la religión y la misa y la comunión y engañar de alguna manera al pueblo. Pero aquí hubo este momento donde él no pudo engañarse y por lo tanto no pudo mentirle a Ángela. Bien, y aquí más adelante, nuevamente me brinco algunas secciones, don Manuel le va a confesar a Lázaro su tentación mayor, lo que más es esa tentación de pecado para él. Dice, mi pobre padre, aquí hablando don Manuel, que murió de cerca de 90 años, se pasó la vida, según me lo confesó él mismo, torturado por la tentación del suicidio, que le venía, no recordaba desde cuándo, de nación, decía, y defendiéndose de ella. Y esa defensa fue su vida. Para no sucumbir a tal tentación, extremaba los cuidados por conservar la vida. Me contó escenas terribles, me parecía como una locura, y yo la he heredado. ¿Y cómo me llama esa agua con su aparente quietud? La corriente va por dentro, espeja el cielo. Mi vida, Lázaro, es una especie de suicidio continuo, un combate contra el suicidio, que es igual, pero que vivan ellos, que vivan los nuestros. Bien, entonces aquí en este momento pues estamos viendo un tema muy delicado, ¿verdad? Lo cual obviamente es el suicidio y aquí pues cada maestro conoce mejor a sus estudiantes, pero sí es un tema delicado de cubrir en clase y
y pues ha sido un tabú, ¿verdad? Y por lo tanto, esa es una de las características de esta época, ¿no? Que empiezan a traer estos temas algo tabús a la literatura y que el propio Unamuno también había tenido esas tendencias y las refleja, trata de analizar su vida a través de estos personajes, ¿verdad? Y lo que me gusta aquí es de que a pesar de que el suicidio es un tema tan fuerte y tan denso de explicar y de abordar en una clase, también de alguna manera nos da como una solución a esa tentación que había tenido el personaje, ¿no? Que había sido encontrar refugio, encontrar una salida a través del servicio. El servicio a la comunidad es lo que le ayudó a seguir adelante. Y tanto el padre de don Manuel, que llegó a vivir cerca de 90 años, como el propio don Manuel, vivieron vidas largas porque se entregaron a una causa, ¿verdad? Entonces, no vivieron su vida solamente centrados en sí mismos, sino que encontraron una solución al ayudar a los demás, ¿verdad? Entonces, de ahí viene esa santidad de esta persona por ayudar a otros. Bien, entonces, como les había comentado, el diálogo es importante, es un recurso narrativo que nos ayuda a caracterizar a los personajes. Aquí está hablando don Manuel y entonces nos está revelando su lucha interna, su falta de fe, sus tendencias suicidas, su herencia y también las soluciones que él ha encontrado, ¿verdad? Sus motivaciones para seguir adelante. Y nuevamente vemos esa referencia al lago, a las aguas que se ven tranquilas, pero por dentro llevan esa corriente y ese caos que por afuera no se ve, solamente al estar adentro. Y eso es como un símbolo, recordemos, para la vida del propio don Manuel, que por afuera se ve tranquilo, pacífico, pero por dentro lleva escondido esta revolución interna. Bien, y como les había comentado, esa cruz del nacimiento que vimos anteriormente en el otro video, aquí nos dice cómo logra escapar esa tentación, ¿verdad? Al poder ayudar, al mantenerse ocupado, y ese es, ahí vemos su autosacrificio, que sacrifica su propia vida para darle vida a los demás. Bien, entonces me brinco un poco más adelante. Recuerden que Lázaro regresa de América con estas ideas muy progresistas, izquierdistas. Le propone a don Manuel unirse para hacer un sindicato. Es como una unión de trabajadores de la clase obrera, del proletariado. Entonces vemos ese contexto del socialismo, del progreso que Lázaro quiere traer, para traer como una lucha social al pueblo, como despertarlos políticamente, ¿verdad? Pero don Manuel le dice que no, ¿verdad? No hay que mezclar la religión para resolver la política y lo económico. Y aquí don Manuel le da a entender a Lázaro que deja que la gente viva tranquila, no les despiertes a la política, que se mantengan así contentos, ¿verdad? Con esa ilusión. Eso es lo que don Manuel le sugiere a Lázaro. Y le dice, yo no he venido a someter a los pobres a los ricos, ni a predicar a estos que se sometan a aquellos. O sea, don Manuel está consciente de esta lucha de clases sociales. Recuerden que don Manuel, a pesar de ser un hombre entregado a su pueblo, a dar el mensaje de la religión, aunque él no cree, él de todas formas está consciente de lo que está ocurriendo a nivel social. Él está informado de los movimientos progresistas, izquierdistas, pero él no quiere mezclarlo. Él quiere que la gente viva tranquila, que no se despierten a la política, a estar enojados por ser controlados por la clase burguesa, ¿verdad? Y le dice don Manuel a Lázaro, cuestión social, deja eso no nos concierne, que traen una nueva sociedad en que no haya ya ni ricos ni pobres, en que justamente repartida la riqueza, en que todo sea de todos, ¿y qué? ¿Y no crees que del bien general surgirá más fuerte del tedio de la vida? O sea, don Manuel está diciendo, aquí esto no nos va a traer solución. Esto del comunismo, del socialismo, de que ya no hayan clases sociales, eso no va a resolver nada. Y luego sigue diciendo, sí, ya sé que uno de esos caudillos de la que llaman la revolución social ha dicho que la religión es el opio del pueblo. Opio, opio sí, démosle opio y que duerma y que sueñe. Entonces aquí no lo están nombrando por nombre, pero es una clara referencia, una clara alusión a Karl Marx, que recuerden, este fue el padre del comunismo, ¿verdad? El que creó el manifiesto comunista.
Y dice que la religión es el opio del pueblo. Recuerden que el opio es como una droga que te hipnotiza, que te deja así como en un trance, ¿verdad? Eh, y la religión es como un opio que te deja hipnotizado, que tiene una influencia sobre ti, que te adormece. Y don Manuel está diciendo, sí, hay que darnos opio, no despertar, ¿verdad? Mantenernos en sueño, adormecidos, porque si nos despertamos a la realidad, recuerden lo que había dicho, la verdad es peor. Entonces, no hay que traer revolución social, hay que dejar a Karl Marx afuera, hay que darnos opio. Y fíjense lo que él dice, yo mismo con esta mi loca actividad me estoy administrando opio. O sea, es como si él mismo se estuviera drogando al hacer el trabajo religioso que hace. Y dice, y no logro dormir bien, y menos soñar bien. Esta terrible pesadilla, y yo también puedo decir con el divino maestro, mi alma está triste hasta la muerte. No, Lázaro, no, nada de sindicatos por nuestra parte. Si lo forman ellos, me parecerá bien, pues que así se distraen. Que jueguen al sindicato si eso les contesta. Entonces, una forma tan interesante me parece porque muchos de nosotros pues nos interesamos por los derechos humanos, ¿verdad? Por la educación, despertar a la gente, que sepan de sus derechos, de que no sean abusados por el sistema, de que no seamos abusados por las clases ricas, ¿verdad? Por la burguesía. Pero aquí Don Manuel está diciendo, no, si la gente no se ha despertado a la política, déjalos, ¿verdad? Esa no es la solución. Si ellos, es iniciativa del pueblo hacer sindicatos, entonces está bien, que jueguen, ¿verdad? Como si la política fuera un juego. Entonces él tiene una manera súper pragmática de ver a la política y a la economía. Más bien está interesado en el aspecto emocional de la gente, ¿verdad? Que se mantengan felices y la religión les da esa felicidad al pueblo, ¿verdad? Entonces, a pesar de que don Manuel conoce todas estas teorías políticas, económicas, disuade a Lázaro, trata de convencerlo de que no despierte al pueblo y los deje en opio, los deje adormecidos, ¿verdad? Vemos estas elipsis a la hora de hablar del opio como esta pausa dramática, ¿verdad? Pero resuelve esa pausa, es como si él estuviera considerando, opio, opio, sí, hay que darnos opio. Entonces, él está de acuerdo con esa anestesia, ¿verdad? Para adormecer al pueblo. Entonces, vemos la comparación de la religión con una droga, un opio, a la cual don Manuel está de acuerdo para mantener al pueblo en felicidad, porque él también está tratando de encontrar esa droga, esa forma de mantenerse distraído, aunque él está admitiendo que no le da un escape, ¿verdad? Él se trata de drogar con su servicio, pero dice, no logro dormir bien, menos soñar bien. Entonces, a pesar de que él está tratando de distraerse, de mantener algo para darle sentido a su vida, hace esta alusión bíblica, mi alma está triste hasta la muerte. O sea, es obviamente algo hiperbólico que señala el sufrimiento que lleva por dentro. Bien, en otra parte más adelante, Ángela le cuestiona a don Manuel, ¿cuál es nuestro pecado, padre? Porque ahora ella también empieza a tener dudas, ahora que sabe la verdad y que ha interactuado con Lázaro, con don Manuel a este nivel más personal, más profundo y más auténtico, por así decirlo, ella también empieza a tener sus propias dudas, ¿verdad? Y revela las creencias heterodoxas de don Manuel, porque le dice, ya lo dijo un gran doctor de la Iglesia Católica Apostólica Española, ya lo dijo el gran doctor de la vida es sueño, ya dijo que el delito mayor del hombre es haber nacido. Ese es, hija, nuestro pecado, el de haber nacido. Entonces, algo súper heterodoxo porque le está quitando como la intención de Dios detrás de la vida, ¿verdad? Entonces, es un pecado haber nacido y tenemos que morir para pagar por ese pecado, ¿no? Y luego es lo que le pregunta Ángela, ¿se cura ese pecado, padre? ¿Se cura esa enfermedad? Y dice, vete y vuelve a rezar por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Sí, al fin se cura el sueño y al fin se cura la vida. Al fin se acaba la cruz del nacimiento. Y como dijo Calderón, el hacer bien y el engañar bien, ni aún en sueños se pierde. Entonces, algo bastante dark aquí, y les voy a explicar. Aquí vemos una alusión literaria, lo cual se conecta al tema de la intertextualidad. A través de la figura de don Manuel, Miguel de Unamuno está haciendo una
conexión intertextual, una alusión literaria a Pedro Calderón de la Barca, que había sido uno de los dramaturgos más importantes de la época del barroco, y escribió esta obra de teatro titulada La vida es sueño. Y de hecho les quiero leer toda la frase porque es muy bonita y muy profunda. Dice, ¿qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son. Entonces, si la vida es sueño, ¿verdad? La muerte es el despertar. Entonces, vemos esta actitud que adopta don Manuel sobre la vida siendo como un sueño, es una ficción. Y solamente al morir es cuando podemos despertar de alguna manera, ¿verdad? Nuestra vida ha sido como un engaño. Entonces, una actitud muy pesimista, muy barroca hacia la vida, ¿verdad? Y vemos aquí en este diálogo que don Manuel emplea varias elipsis, ¿verdad? Y muestra este fluir de conciencia que tiene don Manuel al estar hablando con Ángela, y en la cual él no oculta su verdad, más bien revela todos sus pensamientos, revela su forma de pensar hacia ella. Entonces, él también se confiesa, no solamente ella. Entonces, la vida es un engaño, la muerte para él va a ser un alivio, ¿verdad? Porque ya no va a vivir en sueño, ya no va a vivir engañado, se termina ese sueño. Bien, y llega la hora de la muerte de don Manuel. Se supone que vivió una vida larga, atormentado por dentro, con esta dualidad en la cual presenta una felicidad al pueblo, pero por dentro lleva mucha tristeza. Llega su vida al final y quiere que Lázaro y Ángela sean sus suplentes, que ahora ellos cuiden al pueblo, ¿verdad? Y aquí es una de las últimas ocasiones en las que va a hablar don Manuel y les deja encomendado al pueblo como si fueran sus ovejas, ¿verdad? Entonces vemos esta metáfora, el pueblo son sus ovejas y él el pastor que las cuida, las ovejas, una clara alusión bíblica en la cual pues Jesús es el pastor, cuida a sus ovejas, las protege, y ahora don Manuel le está pasando esa responsabilidad a Ángela y a Lázaro, porque ellos saben la verdad, y por eso mismo, porque saben la verdad, pueden cuidar bien del rebaño, pueden cuidar bien de las ovejas. Y fíjense aquí cómo se despide y hasta nunca más ver, pues se acaba este sueño de la vida. Entonces se despide de ellos de una manera así súper fatal, súper aquí hasta aquí, jamás nos volvemos a ver, ¿verdad? Con ellos sí se puede despedir honestamente, diciéndoles de que hasta nunca. Nos conocimos, mucho gusto, jamás nos volveremos a ver porque no hay vida más allá, ¿verdad? Y cerrando con nuevamente esa alusión intertextual de que la vida es un sueño. Se termina ese sueño y no hay nada más. Y luego más adelante vemos el último momento de vida de don Manuel, donde está rodeado ya por todo el pueblo, porque todo el pueblo lo quiere, quieren estar apoyándolo en sus últimos momentos de vida. Y vemos esta enumeración de eventos antes de morir, que da la bendición, que había mucha gente, que habían oraciones, y aparte, Blasillo el Bobo está con él, dándole la mano. Y el pueblo se pone a orar junto con don Manuel y nos dice, al llegar a la resurrección de la carne y la vida perdurable, todo el pueblo sintió que su santo había entregado su alma a Dios y no hubo que cerrarle los ojos porque se murió con ellos cerrados. Y al ir a despertar a Blasillo, nos encontramos con que se había dormido en el Señor para siempre. Así que hubo que enterrar 2 cuerpos. Entonces, un momento muy interesante porque vemos que don Manuel muere antes de llegar a esa parte de creo en la resurrección de la carne en la vida perdurable, porque recuerden que don Manuel no creía en eso. Entonces se murió en el momento más simbólico porque él no va a tener resurrección, él no va a tener vida perdurable porque no la cree, ¿verdad? Entonces muere en ese momento y fíjense que usa este eufemismo nuevamente de haber entregado su alma a Dios. Entonces el narrador está diciendo esto, que lo habíamos visto anteriormente también cuando murió la mamá de Ángela y de Lázaro. Otra parte simbólica es que don Manuel muere con los ojos cerrados. Está recalcando, enfatizando esa falta de esperanza de que no volteó a ver al cielo, no volteó a ver a Dios, no cree, cierra los ojos y aquí se terminó la vida. Y aparte, otro simbolismo con la muerte de Blasillo. No nos dice
que murió, ¿verdad? Otra vez volvemos a ver ese eufemismo de que se había dormido en el Señor para siempre. Entonces, ese simbolismo de que Blasillo, siendo una extensión, siendo esta sombra de don Manuel, también muere. Él tampoco ya tiene propósito en su vida si don Manuel ya no va a estar ahí. Bien, entonces me voy a brincar un poquito más adelante. Lázaro y Ángela continúan cuidando del pueblo. Lázaro, de hecho, nos dice aquí que empieza a escribir la memoria de los recuerdos que tiene de don Manuel. Y aquí le dice a su hermana, él me hizo un hombre nuevo, un verdadero Lázaro, un resucitado, me decía. Él me dio fe. ¿Fe? Le interrumpía yo, ¿verdad? Como cuestionándolo. Sí, fe en el consuelo de la vida, fe en el contento de la vida. Él me curó de mi progresismo, porque hay, Ángela, dos clases de hombres peligrosos y nocivos. Los que, convencidos de la vida de ultratumba, de la resurrección de la carne, atormentan como inquisidores que son a los demás para que despreciando esta vida como transitoria se ganen la otra. Y los que no creyendo más que en este. Bien, entonces aquí vemos unos aspectos muy importantes. Primero, esta alusión bíblica a la historia de Lázaro. En la Biblia, Jesús resucitó a un muerto, Jesús resucitó a Lázaro, que de hecho habían sido amigos. Y va a donde fue sepultado, Jesús llora y después le dice a Lázaro, Lázaro sal fuera, y Lázaro resucita. Y entonces fue un super milagro que dejó a la gente muy impactada, obviamente, ¿verdad? Entonces aquí Lázaro en este cuento está haciendo referencia a esa alusión bíblica, a esa historia bíblica, y diciendo, yo también soy un Lázaro, a mí también me ha resucitado, ¿verdad? Me ha dado fe. Y recuerdan que Unamuno usa nombres muy simbólicos, ¿verdad? Para enfatizar ese rol que juega el personaje. ¿verdad? Entonces vemos ese paralelismo, esa analogía entre don Manuel con Jesús y Lázaro con Lázaro de la Biblia, ¿verdad? Y aquí Lázaro está apuntando y en realidad está haciendo una crítica social que hay dos tipos de hombres, los que son peligrosos y nocivos, como la mayoría de los religiosos, es básicamente lo que está diciendo, que son como inquisidores, que atormentan y para tratar de controlar al pueblo. Y luego están los que no creyendo, ¿verdad? Que no creen, pero tienen un mejor impacto sobre el pueblo. Y es en realidad lo que don Manuel había hecho, que en la realidad no creyó, pero todo lo que hizo lo hizo para ayudar a la gente, no atormentarlos, ¿verdad? No ser un inquisidor, sino ayudarlos a vivir bien. Y aquí pues termina con esta elipsis que obliga al lector a inferir el resto, ¿verdad? Porque en realidad es una crítica de Unamuno hacia la religión, hacia la sociedad, y está presentando una figura tanto social como política como religiosa de cómo deberían ser los líderes. Los líderes deberían de alguna manera sacrificar su ego para servir al pueblo. Y que en realidad ahora que lo pienso es muy similar al tema de Antonio Machado, que pertenece a la generación del 98, y que él también hablaba de estos dos tipos de hombres, ¿verdad? Los pedantes, los que tienen estas caravanas de tristeza, de tan pésimos que son, y luego está la gente sencilla, la gente del pueblo, ¿verdad? Entonces esta como dualidad en la sociedad, y la mejor alternativa no son los pedantes, no son los que vienen con todo su intelectualismo, sino los que están con el pueblo, los que ayudan al pueblo a seguir adelante. Bien, y al final, me brinco un poquito más, ella está escribiendo esta memoria de lo que recuerda, de lo que Lázaro le contó, de su vida, y vemos esta enumeración de preguntas retóricas en la que dice, ¿es que sé algo? ¿Es que creo en algo? ¿Es que estoy aquí? ¿Es que esto que estoy aquí contando ha pasado y ha pasado tal y como lo cuento? ¿Es que pueden pasar estas cosas? Entonces, todas estas preguntas apuntan al propio existencialismo que ella adoptó después de haber despertado a la realidad, ¿verdad? Y de haber empezado a cuestionar su propia fe, que don Manuel le había enseñado, don Manuel le había inculcado, pero también le inculcó el otro aspecto, ¿verdad? Y entonces ahora vemos ella cuestionando su propia vida y cuestionando la realidad. Y vemos esta actitud pesimista muy similar a la de don Manuel, donde cuestiona hasta su propia identidad. ¿Seré yo Ángela Carballino?
Entonces aquí vemos un momento de autocognición, esta literatura autoconsciente, que es uno de los temas de AP Spanish Literature. Aquí lo vemos reflejado en este párrafo, ¿verdad? Donde ella se cuestiona lo que recuerda, lo que no, y lo cual apunta a este desdoblamiento de no saber cuál es su verdadera identidad, ¿verdad? ¿Qué es real y qué es ficticio? Y es fidedigna o no como narradora, ¿verdad? Entonces son temas importantes para señalar en el proceso de crear memoria. Pero así es el proceso histórico también, ¿verdad? Cuando estamos leyendo lo que alguien dejó escrito, de lo que alguien vivió en su vida en el pasado, lo creemos todo, que es lo que recuerda. Y ella está siendo súper honesta y auténtica con sus lectores al dejarnos su propia crisis de identidad que tiene al final de su vida, ¿verdad? Bien, entonces aquí regresamos al presente, ya no estamos en el flashback de lo que recuerda Ángela, y está diciendo que este señor obispo que ha venido a investigar la vida de don Manuel quiere escribir como un manual, una guía para los que van a ser párrocos, sacerdotes, sigan la vida como lo hizo don Manuel. Y aquí estamos viendo como una paradoja, algo irónico, porque a pesar de que don Manuel fue un párroco perfecto, tuvo una vida impecable, sirvió a su pueblo, en realidad tenía muchas dudas, ¿verdad? Y aquí nos está diciendo que Ángela fue entrevistada por este señor obispo y le contó todo, excepto ese secreto, ¿verdad? De don Manuel, esa tragedia con la que vivió toda su vida, esa crisis existencial, esas tendencias suicidas, jamás las dijo, pero a nosotros sí nos las está contando, ¿verdad? Entonces es algo medio irónico, sospechoso, algo paradójico, porque esa parte súper importante de la vida de don Manuel no la está reflejando al párroco y nos queda esa duda de si lo va a llegar a saber o no. Y fíjense, cierra diciendo con esto, confío en que no llegue a su conocimiento todo lo que en esta memoria dejo consignado. Entonces, al párroco le dijo una cosa, pero aquí en esta memoria que nos da a nosotros, sí nos está diciendo la verdad, ¿verdad? Y ojalá que jamás las autoridades, dice, les temo a las autoridades de la tierra, ¿verdad? A la religión, a la política, a las autoridades temporales, aunque sean las de la iglesia. Pero aquí queda esto, y sea de su suerte lo que fuere. Entonces, de alguna manera está diciendo, ojalá no se entere la religión, la iglesia católica, lo que en realidad ocurrió, porque hay represalias, ¿verdad? La iglesia de alguna manera castiga, ¿verdad? Y entonces vemos una crítica social de este poder controlador que ha sido la iglesia y la política y todo esto, ¿verdad? Si la iglesia llega a saber la verdad, el secreto de don Manuel, ya no va a ser un santo, va a ser un hereje, pero para ella sí fue un santo y siempre lo va a ser por ese sacrificio que hizo para su pueblo, ¿verdad? Sin embargo, al final se lava las manos, dice, yo dejo aquí mi memoria, esto aquí queda, que pase lo que tenga que pasar, y termina ahí su memoria.